Comenzamos preguntándonos qué es la comunicación y para ello yo puedo utilizar estos dos gráficos que tengo para tratar de explicar qué es la comunicación. ¿Qué están haciendo estas dos personas? Se están comunicando. ¿Qué están haciendo estas dos computadoras? Se están comunicando. Y al comunicarse, ¿qué es lo que están haciendo? Intercambiando datos o intercambiando información, ¿no? O sea, que la comunicación, un intercambio de datos o un intercambio de información. ¿Mm? Acá lo vemos a la computadora enviándole datos y está comunicando. Acá la señorita está conversando con otro, ¿okay? Hablándole y el otro obviamente está escuchando en ese momento. Y vemos que en todos los métodos de comunicación, la misma tiene tres elementos. O sea, para que se dé la comunicación, hay tres elementos o componentes. Por un lado está el origen del mensaje o emisor. Este es el origen del mensaje. Este es el origen del mensaje. Este es el origen. Y el destino o receptor del mensaje. Este es el destino. Este es el destino. En las computadoras este es el destino. Este es el emisor y este es el receptor. Este es el emisor y este es el receptor. Uno emite o envía y el otro recibe. Este es el receptor. ¿Y qué más me falta? Si hay origen, hay destino, me falta. ¿Y por dónde viaja esa información? Por este canal. Este canal. ¿Y qué es el canal? El medio, el cable. Por dónde viajan los datos, por dónde está viajando ese mensaje en el proceso de la comunicación. Estos son los mensajes que se están enviando por el canal. Este es el canal, este es el emisor y este es el receptor. Con eso hemos identificado los tres elementos principales en la comunicación. Dice que la comunicación tiene reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Bueno, veamos algunas de ellas. Un emisor y un receptor tienen que estar identificados. Pregunta para ustedes. ¿Las computadoras están identificadas? ¿Las computadoras tienen algo para poder identificarlas? Muy bien, Luis. Muy bien, Nilton. Muy bien, Janela. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tienen? Aunque el Luis ya creo que me lo dijo. ¿Qué tienen cada una de las computadoras para poder identificarlas? Su famosa dirección IP. Muy bien, Yadira. La dirección IP. Cada una de esas debe tener una dirección IP distinta para poder ser identificadas. Excelente. Debemos utilizar algún método de comunicación, pero que tiene que ponerse de acuerdo, usar el mismo método. En el caso de las personas, por ejemplo, se pondrán de acuerdo para hablar por teléfono o enviarse a través de carta o a través de señas, ¿no? Algún método debe haber. Y también deberían utilizar el mismo idioma, usar la misma gramática. O sea, ponerse de acuerdo también justamente para usar un idioma o gramática en común, ¿no? Esas son reglas para la comunicación. Mucho más cerca de las máquinas, esta regla me parece muy importante. Y está relacionada con el control de flujo. O sea, dentro de las reglas va a haber un control del flujo de datos que se da. Y dice que este control permite, al asegurar que los datos no se envíen demasiado rápido, ¿no? O sea, va a actuar sobre la velocidad de intercambio de datos. Y para poner un ejemplo, voy a suponer que esta computadora, su velocidad es de 10 megabits por segundo y el servidor tiene 100 megabits por segundo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿a qué velocidad se comunican estas dos? ¿A qué velocidad podrán comunicarse los dos? ¿A 10, a 100 o a 50? ¿Cuál será la velocidad para que intercambien datos? Andy me responde, eso tiene que ser obligatoriamente a 10. A la velocidad más baja. Pero ¿por qué no a 100 o por qué no a 50? Porque
Si lo envío a 100, es como decirle, estoy enviando 100 bytes y ¿cuánto va a poder recibir? 10. ¿Y los 90 qué van a pasar? Se van a perder. Entonces, para evitar que se pierdan los datos, ¿qué es lo que se debe hacer? A esta máquina se lo controla y se le dice, baja tu velocidad a 10, para que puedan comunicarse sin ningún problema. Y de ahí podemos deducir, si dos computadoras se comunican a velocidad diferente, a qué velocidades se comunican, y la respuesta siempre es a la menor velocidad, a la menor velocidad. Que en este caso, para este ejemplito, sería 10. ¿Y por qué no más? Porque se van a perder los datos. Y se pierdan los datos, ya no se están comunicando. Ya no se están comunicando. Cuando desde esta máquina le envíe datos, le va a enviar datos al servidor. Perfecto. Ahora, va a estar esta máquina en la incertidumbre si le llegó los datos o no. Por suerte, este servidor lo que va a hacer en este momento es responderle a la máquina de origen. Este es el origen y este es el destino. Responderle al origen y enviándole un ACK. ¿Qué significa este ACK? Un acuse de recibo. ¿Y por qué le ponemos ACK? Por la terminología en inglés de acknowledgement, ¿no? De haber sido. Sí, muchas gracias, ya recibí los bytes que me has enviado. Entonces, el otro ya tiene confirmado, obviamente, de que los datos fueron recibidos, ¿no? Esto es importante. Y van a ver que en las redes se utiliza justamente esas confirmaciones y eso se establece. ¿Quién lo establece? Las reglas para la comunicación. ¿Y cómo se llaman esas reglas de comunicación? Tiene un término más técnico y ese término, en lugar de reglas, se dice protocolos. Protocolos. ¿Qué son los protocolos? Las reglas de la comunicación. Otro detalle interesante que hay que analizar en el proceso de la comunicación, habíamos comentado que hay un origen para la comunicación. La comunicación sale de una máquina. La comunicación sale de una, este sería el origen, y este de acá es el destino. Perfecto. Y esta computadora se está comunicando con esta otra y le está enviando datos. Le está enviando datos. Les pregunto a ustedes, si una computadora le envía datos a la otra computadora, si está subiendo datos al servidor, por ejemplo, ¿cómo son los datos que viajan por este cable? En la comunicación habíamos identificado el origen, el destino y el canal. El canal. Este es el canal, este es el cable. Este es por donde viajan los datos. Y cuando viajan los datos por este cable, este es un cable de cobre, este es un cable de cobre, ¿okay? ¿Cómo puede ser posible que viajen los datos ahí? ¿Cómo viajan los datos? ¿Cómo se imagina que viajan los datos ahí? ¿Cómo son los datos que envía una computadora a otra? Y ahí codificados, pero ¿qué es lo que envía una computadora? ¿Qué es lo que viaja por los cables? Códigos, pero tiene, sí, señales eléctricas también, pero hay algo un poco más específico de la comunicación. Cuando hablan de datos están hablando de algo un poco que al final se traduce en códigos o señales, pero que reflejan a esto. Voy a tratar de dibujar. ¿Qué es lo que viaja por los cables? Esto de acá. ¿Qué son estos? Cuando hablamos de datos estamos hablando de estos. Estos son los famosos bits. Excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que enviamos? Bit es el código binario, los ceros y los unos. Efectivamente. Esta computadora es un dispositivo digital. ¿Y qué envían los sistemas digitales? Ceros y unos. Dígitos. Dígitos. Ceros y unos. Y esos ceros y unos representan a los datos
que están enviando. Pero si nos dicen que entre las computadoras en este cable están viajando ceros y unos, nos preguntamos, ¿y cómo puede ser posible que en un cable haya un 0 o un 1? Y para ello, la respuesta sería que se ha utilizado una codificación. Estamos codificando, ¿no? Ajá. Acá en el origen estamos utilizando un codificador. ¿Y eso qué significa? De que he establecido un código, por ejemplo, para poder enviar ceros y unos, un nivel alto representa 1 y el nivel bajo representa el 0. Acá tengo otro nivel alto, otro nivel alto. Entonces, eso implica que acá estoy enviando un 1, un 0, un 1, otro 1. O sea, si voy a enviar ceros y unos por acá, ¿qué debería hacer antes? Codificar. Y al codificar, lo que voy a lograr es generar señales, y ahí viene lo que comentaba Andy, generar señales eléctricas que van a viajar que representan a los ceros y unos. Y esas señales, ¿quién lo va a generar? El transmisor. El transmisor ya es el que comienza a generar señales que de acuerdo a al codificador están interpretándose o estamos enviando 1, 0, 1, 1, códigos especiales. ¿Y por dónde va a viajar? Obviamente por el medio. Y al otro lado, ¿quién lo va a recibir? Un receptor. ¿Y qué es lo que va a recibir esas señales? Y al recibir esas señales se va a decodificar y al ver que llegó un nivel alto, dice, ah, ahí llegó uno, ahí llegó uno, y después vemos que hay un nivel bajo, ahí llegó un 0, y después un nivel alto, ahí llegó uno, así. Vamos interpretando que ha llegado porque tenemos un decodificador. Y finalmente, ¿qué llegó a mi destino? ¿Qué llegó a mi PC? Ceros y unos. O sea, desde una computadora que sale ceros y unos bits. ¿Ah? ¿Y en qué forma van a viajar a través del medio? En forma de señales, de pulsos eléctricos, por ejemplo. Perfecto. En este capítulo vamos a aprender algunos conceptos muy importantes que nos va a servir para toda la carrera. Vamos a aprender un poco el lenguaje de las redes. Y comenzamos en este caso mostrando una situación de comunicación, el método de comunicación antiguo, ¿ah? Para indicar que en las comunicaciones se utilizan algún formato, ¿ah? Y también los mensajes se encapsulan, una encapsulación del mensaje. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, yo les comentaba en una de las clases, no sé si fue en la primera, creo, que yo estudié en Argentina hace años atrás, y en esos años justo esta era la única forma que había para poder comunicarnos. Era muy raro utilizar teléfono, en su casa no tenía teléfonos, no tenía teléfono. Mi teléfono de casa, menos los celulares, ni existía, creo que, sí, no existían todavía los celulares. La computadora personal recién estaba apareciendo. En aquellas oportunidades yo enviaba mi cartita, pero nos damos cuenta que esas cartas tienen formato, ¿no? O sea, la carta tenemos que, digamos, usar un formato adentro. En esta hojita deberíamos poner el saludo, el contenido del mensaje y una frase de cierre, ¿no? Y luego de tener eso, no lo puedo enviar esta hoja, no podía irme al correo y decirle, quiero que envíen este mensaje para mi casa. No, momentito. Para que puedas enviar una carta, tienes que meterlo dentro de un sobre. Acá está el sobre. Y además de ponerle su estampilla, también pone ahí las direcciones del origen y del destino, ¿no? Identificar y el destinatario. Efectivamente, esas son las reglas. Y así a nuestra carta se le agregaba un sobre para que pueda llegar hacia el otro. Para poder enviarlo, le agregamos un sobre. Eso en la comunicación entre personas y la comunicación entre las computadoras. Cuando una computadora quiere enviar el mensaje, ese mensaje no va a poder salir así nomás. Por regla, se le tiene que agregar
una cabecera. O sea, se le tiene que agregar datos al inicio del mensaje. A esos datos del inicio del mensaje le llamamos cabecera. ¿Y qué información debe tener esa cabecera? Debe haber información de origen y destino. Debe ser similar a las direcciones de origen y destino. Porque esta cabecera es como si fuese el sobre que me están obligando a que le ponga para poder enviarlo. Y a este proceso de agregarle al mensaje una cabecera, eso se llama encapsular. ¿Qué le pasó al mensaje? Lo han encapsulado. Le han agregado esta cabecera. ¿Qué le pasó al mensaje? Lo han encapsulado. ¿Qué es encapsular? Agregar al mensaje una cabecera. ¿Y para qué le agrego una cabecera? Para agregarle ahí, anotar en esa cabecera, como si fuese este sobre, información de origen y destino. Entonces, uno de los conceptos que debemos entender es la encapsulación o encapsular. Encapsulación del mensaje, bueno, ponerle una cabecera al mensaje. Perdón. Está bien, ¿eh? Sí, perfecto. En el siguiente paso, vamos a ver que la comunicación que vamos a establecer, y ahora ya nos remitimos directamente a las computadoras, a las redes. Si una de las computadoras quiere enviar información, por ejemplo, esta de acá, al servidor, ¿ok? Me dice que hay restricciones de tamaño de los datos. O sea, no podemos enviar datos de cualquier tamaño. Y pedimos este es el origen y este es el destino, porque estamos enviando los datos así de esta manera, ¿ok? No siempre es el origen y destino, porque cuando le responda, este será el origen y este el destino. En este caso que este está enviando, dice que el host de origen, o sea, este debe a este mensaje, a esta carta que quiere enviarle, lo tiene que dividir en pequeñas partes, así. Lo tiene que dividir. O sea, no le van a permitir que envíe el archivo completo, no. Tienes que dividirlo y te van a quedar pequeñas porciones de datos, pequeñas porciones de datos. A todo este archivo lo divides en pequeñas porciones de datos. A este proceso de dividir los datos se le llama segmentación. ¿Qué he hecho con los datos? He segmentado los datos, lo he dividido los datos. Y ahora lo dividí, voy a tomar uno de ellos, una de esas porciones de datos, acá está adentro, y luego lo que vamos a hacer es, a esa porción de datos le agregamos una cabecera. ¿Qué estamos haciendo con esa porción de datos? Lo estamos encapsulando. Cada porción se encapsula, ya lo encapsulamos. Y todo eso de acá es entre comillas, paquetito. Esto es lo que estamos enviando. Estamos enviando datos encapsulados. Y en la cabecera, ¿qué debe haber? Información de origen y destino. La información de direcciones de origen y destino. Y ahora sí lo podemos enviar a través de la red. Si eso hizo el host de origen, ¿ok? En el lado receptor, en el destino, en el lado receptor, lo que va a ocurrir en este caso, al llegar el mensaje a ese servidor donde venía los datos y la cabecera, ¿qué le va a pasar a esa cabecera? Se lo quita, se lo retira. Le retiramos la cabecera, así como acá se agregó, acá se lo retiramos. ¿Y qué estamos haciendo al quitarle la cabecera? Estamos desencapsulando. Los mensajes se desencapsulan. ¿Para qué? Para después unirlos, así, uno tras otro, un dato con otro dato, y tratar de
de que esto sea igual a este de acá, ¿no? De lograr formar otra vez el archivo original que debería, o que envié, o que el usuario desde el origen le envió. ¿No? En este momento estamos hablando de encapsular y segmentar. El segmento, así se trabaja en la actualidad. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender para saber cómo es que se mueven los datos y si hay algún problema, ya más o menos entender, tener la idea clara de qué es lo que está pasando en cada uno de los equipos. Y poder, de alguna manera, saber quién puede ser el causante de que no nos comuniquemos, de que se perdió la comunicación. Entonces, hemos hablado de segmentación, que es la división de los datos. Hemos hablado de encapsulación, que es agregarle una cabecera. Ajá. Y, por ejemplo, en este caso, el encapsulamiento dice el proceso en el que se coloca un formato de mensaje dentro de otro mensaje. O sea, acá yo tengo un mensaje. Este mensaje está en su formato, pero si ahora le agrego una cabecera, o sea, lo encapsulo, genera otro mensaje. Ya este es un mensaje diferente al anterior, pero es formado encapsulándolo al primero. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi mensaje de acá fue encapsulado y me creó un nuevo mensaje. Y este podría ser otra vez encapsulado en alguna otra parte de la red. Vamos a ir viendo eso justamente. Se encapsula y se desencapsula. Encapsular es ponerle una cabecera y en el destino lo desencapsulamos es quitarle la cabecera. ¿Qué ventajas tiene la segmentación? Me están hablando, dice, en las redes que utilizamos usan segmentación. ¿Y qué segmentación? Dividir los datos. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué función desempeña? Bueno, vamos a ver las ventajas de la segmentación. Y evidentemente debe tener mensajes, si no, no se usaría, ¿no? Y para ello, veamos en este ejemplo gráfico. Vemos acá de que en el origen, acá hay esta computadora de origen y este es el destino, vemos de que esta computadora tiene que enviar todo esto. Pero para poder enviarlo dijimos que se segmenta, o sea, se lo ha dividido en partes y está enviando parte por parte, pedacito por pedacito la información. Lo ha segmentado la información, ajá, y ahora lo envía hacia el servidor. En la red no solamente está este usuario, sino acá también hay otro usuario que también hace de origen y tiene el mismo destino. Y también está haciendo la misma historia. También ha segmentado los datos y enviar sus pequeñas porciones de datos encapsulados. Pero veo algo interesante acá, de que este amarillo que pertenece a este usuario, digamos, este pertenece al usuario 1 y este es el usuario 2, vemos que están primero el usuario 1, usuario 2, usuario 1, usuario 2, usuario 1, usuario 2. O sea, estos mensajes van a estar intercalados, ¿ah?, para permitir de que ambas comunicaciones se den hacia el servidor. Y esa forma de trabajar, el intercalamiento de datos, tiene un término técnico y se llama multiplexación. ¿Qué está pasando con los datos? Están multiplexados, se están multiplexando. ¿Y qué es multiplexar? Intercalar o entrelazar distintas conversaciones. Acá tengo dos conversaciones, se han entrelazado las dos conversaciones, se han multiplexado. ¿Y para qué se multiplexan? Para darle la sensación de que las dos máquinas simultáneamente se están conectando al servidor. ¿Ok? ¿Y qué entre ellos también se comunica, pero para la comunicación entre ellos, digamos que tienen un canal por acá
que no es, este canal va a tener que ser compartido con ambos. O sea, cuando el canal por donde viajan los datos de varias conversaciones, o en este caso de estos dos usuarios, y los dos los quieren usar simultáneamente, ahí es donde se usa la multiplexación. Pero si los dos están comunicándose, en este caso solamente los dos, bueno, no hay problema. Ahora, si en esta comunicación de dos se mete también el servidor, ya sería una comunicación adicional y tendrían que multiplexarse también los datos en este medio. Porque, ojo, la multiplexación es en el medio. En el medio, en el cable, van a ir llegando los paquetitos de 1, 2, 1, 2, 1, 2, del usuario 1, usuario 2, usuario 1, usuario 2, para dar una sensación de que los dos usuarios están simultáneamente comunicándose con el servidor. Ahora, y si no usásemos esa alternativa de segmentar la red y simplemente mandamos el archivo completo, ¿ok? Lo que vamos a obtener en ese momento al enviar el archivo completo, porque ese es de varios gigas, la computadora al enviar ese archivo completo no va a poder entregarle ya inmediatamente, sino va a demorar un tiempo. Y durante ese tiempo de envío de todo el archivo en uno solo, va a generar en este caso de que los demás no puedan comunicarse. Y eso es feo en una red que de pronto diga, ¿qué está haciendo? Nada, estoy esperando de que fulano de tal me libere el servidor. Él se agarró ahorita el servidor, ¿no? Por suerte, la comunicación no se da así en esos bloques enormes, sino se divide en pequeñas porciones para que puedan ser multiplexados los datos y todos estén trabajando de alguna manera como si fuese simultáneamente las conexiones. ¿Okay? Adicional a esto, dentro de las ventajas que tiene la segmentación, ¿qué pasa si no segmento y envío el archivo completo? Y justo de estos 4, este archivo tiene 4 gigas, justo los 4 gigas, un cerito justo falló, se convirtió en 1, falló. Basta que se malogre un bit de ese archivo, todo el archivo no vale. Habrá que reenviar todo el archivo. Pero si utilizamos en este caso multiplexación o segmentación y a la vez multiplexación, el archivo ya no se envía así, se lo tiene que dividir en pequeñas porciones. Y justo esa porción que se alteró, ese bit que se alteró está acá. Si se alteró ese bit acá, tendré que reenviar todo. No. Solamente reenviarás este archivo. Bueno, entonces mejor. Me da más confiabilidad la comunicación cuando usamos segmentación. Pero todo es ventajas. Hay también desventajas de la segmentación. Bueno, sí. Y la ventaja básicamente es porque es más compleja. Es más compleja. Y si es más compleja, voy a darles un ejemplo para que se den cuenta de la complejidad, que genera la segmentación. Eso de dividir los datos antes de enviarlo. Y tengo acá un libro y ese libro me lo pidió un amigo que vive en Chiclayo. Me llamó, me dice, oye, cómprame tal libro. Perfecto. Y yo ya lo tengo, ya lo compré el libro. Tiene 250 páginas. Antes de enviárselo a Chiclayo, lo llamé y le dije, voy a enviártelo por una agencia, lo voy a meter en un sobre y te lo envío.
Y él me dice, no, por favor, no lo envíes como nosotros las personas. Quiero que lo envíes como lo hace la computadora. Ah, bueno, está bien. Listo, quedamos así. Entonces lo que hice yo es abrí el libro, arranqué la primera hoja y lo metí dentro de un sobre. La primera hoja lo puse en este sobre y puse origen, las direcciones de origen y destino. Arranqué la hoja número 2 y otra vez me busqué un sobre, le puse las direcciones y ahí está. Siguiente hoja a este otro sobre. La siguiente, la 4 al otro sobre. La 5 al otro sobre. 256 sobres utilicé y en cada sobre tuve que poner, repetir las direcciones de origen y destino. Así trabajan las computadoras. Y no son 250, sino son miles o millones. Pero no se hacen problemas, no se cansan ellos. Nosotros probablemente sí. Están preparados para trabajar haciendo esas tareas y por eso que utilizamos esta forma de comunicación. Siguiendo con el ejemplo de la comunicación, en este tercer gráfico que tenemos acá, vemos bolitas. Verde claro, verde oscuro, verde claro, verde oscuro. Quiero que me digan, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre verde claro y verde oscuro? ¿Por qué nos han pintado algunas bolitas de verde claro y otras de verde oscuro? ¿Qué diferencia hay entre ambas? ¿Qué dicen? Muy bien, Andy, diferentes orígenes. El origen 1 y el origen 2, el usuario 1 y el usuario 2. Excelente. Y veo, excelente, orígenes, o sea, todas las bolitas verde oscuro están saliendo de este usuario. Esto es lo que está enviando este usuario. Y todas las bolitas de color verde claro lo está enviando este usuario. ¿Y a quién se los están enviando? Por ahora analizamos el envío, no la recepción, el envío. ¿A quién se lo está enviando? A este servidor, al servidor, efectivamente. Pero veo de que por este cable que está llegando al servidor, esas bolitas o datos o mensajes están intercalados. Verde oscuro, verde claro, verde oscuro, verde claro, verde oscuro, verde claro. O sea, están viajando rumbo al servidor, pero intercalados. ¿Cómo se llama a ese proceso de intercalar los datos? ¿Cómo se llama ese proceso? Siempre vamos a encontrar las comunicaciones que acá las conversaciones o los mensajes se intercalan de un usuario de otro, de un usuario de otro. Pero eso tiene un término técnico. ¿Cómo se llama a ese entrelazado, ¿no? de conversaciones o a ese intercalado de paquetitos del usuario 1, usuario 2, usuario 1, usuario 2? Aunque aparece así, verde claro, verde oscuro, verde claro. No se llama rotulado. Ah, perdón, Andy sí lo dijo. Se llama multiplexación. Eso que acabamos de ver. La multiplexación. Lo habíamos acá. Multiplexación. Este concepto lo tenemos que manejar, ¿no? Acá, la multiplexación está acá. Esta es la multiplexación. La multiplexación es intercalar los datos de diferentes usuarios, de diferentes orígenes. Y eso es lo que está pasando acá. Pero veo además que cada bolita verde claro tiene un número y la de verde oscuro también. Una pregunta más que me aparece. ¿Y por qué le ponen número? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué sirve ese número? ¿Será necesario que tenga ese número? ¿Qué dicen? ¿Servirá para haberle puesto? Sí, efectivamente sí. ¿Y qué sentido tiene?
¿Quién va a usar esos números? ¿Quién va a usar estos números? Y para que se entienda, puedo utilizar el modelo gráfico de acá, el modelo de personas, donde le estoy enviando a mi amigo en Chiclayo su libro, pero yo me tomé el trabajo de ponerle en cada sobre un numerito. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 250. ¿Para qué? Porque cuando los envíe, porque incluso me fui a entregarlo en momentos diferentes y no van a llegar todos ordenaditos, el 1, el 2, el 3 no va a llegar. Entonces, cuando el destino les llega, si a mi amigo le llega, en este caso, los 250 sobres, ¿qué tendría que hacer? Comenzar a ordenarlos para poder tener el libro, para poder recuperar el libro. Pero, ¿cómo lo va a ordenar? Capaz que no tenía número de página ahí, porque no siempre pone el número de página. Pero por suerte yo le puse numeritos. A estos números se llama número de secuencia. Le puse el número de secuencia. ¿Para qué? Para que eso, con estos números de secuencia lo puedan al final volver a reorganizar, juntarlos todos para que forme el archivo o en este caso el libro original, ¿no? Y por eso lo que estamos viendo cuando pregunto, ¿y qué son esos numeritos de acá? Son los números de secuencia. ¿Y quién creó esos numeritos de secuencia? El origen. ¿Y quién va a usar esos numeritos de secuencia? El destino. Acá, este es el destino. ¿Para qué? Para poder lograr recuperar o formar, si había un archivo y lo había dividido, entonces necesito justamente recuperar ese archivo. Esta es la parte 1, esta es la parte 2, la parte 3, 4 y 5. Pero para poder ponerlo en ese orden, en cada uno de ellos, debería haberle anotado, debería haberle agregado el número de secuencia para poder organizarlo como inicialmente estaba, ¿no? Entonces, así se trabajan los mensajes en el modelo de red. Por otro lado, en la comunicación, en donde intercambian o envían o entregan mensajes, vamos a ver que la comunicación puede ser de tres tipos. La primera de ellas se llama unicast. Sí, y voy a utilizar como ejemplo a esta computadora. Esta computadora va a ser el origen, es el origen, ahí le han puesto. Esta computadora se puede comunicar con esta otra. Esta computadora le envía mensajes a esta otra. Cuando una computadora se comunica con otra, se dice que la comunicación es unicast o unidifusión. Unicast o unidifusión. Es la comunicación de uno a uno. Cuando la profesora conversa con el alumno, la comunicación es unicast. Es unicast. Perfecto. Pero también podríamos tener otra forma de comunicación y de pronto este host, esta computadora, se va a comunicar con estos dos de acá. No con uno, sino con dos, con este pequeño grupo. Ajá. Y cuando una computadora o un host se comunica con un grupo, se dice, ya no es unicast, sino multicast. Eso es multicast o multidifusión. Es cuando la comunicación se da de uno a un grupo. De uno a un grupo. Y la tercera forma de comunicación es cuando esta computadora se comunica ahora con todos. Obviamente menos con ella misma. Cuando de pronto enviamos a todos los equipos, la comunicación es broadcast o difusión. Broadcast o difusión.
Es la comunicación de uno a todos, de uno a todos, de uno a todos. Entonces, hay tres tipos de comunicación: unicast, multicast y broadcast. Si yo me comunico con ustedes, si yo le estoy hablando a uno de ustedes, por ejemplo a Yanela. Hola Yanela. ¿Qué tipo de comunicación es? Únicas, exactamente, de uno a uno. La clase que estoy dictando, ¿qué tipo de comunicación utiliza? ¿Qué tipo de comunicación está utilizando la clase? ¿Multicast o broadcast? ¿Es de uno a todos, de uno a todos los alumnos, o de uno a un grupo de alumnos? Obviamente, espero de que llegue a todos, y al llegar a todos, eso significa que es broadcast. Broadcast. Pero si yo, por ejemplo, aprovechando acá, aunque ustedes son poquitos, si les digo, chicos, los de sede norte no han entregado su tarea completo, ¿qué tipo de comunicación sería esa? ¿Qué tipo de comunicación sería? Multicast. Ya no voy a todos, sino solamente a un grupo. Así es, las personas y las máquinas pueden comunicarse de esas tres formas distintas.